Desde hace siglos, se cuentan historias de seres capaces de cambiar de forma para acechar y aterrorizar a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Los skinwalkers en las leyendas navajo y los nahuales en la cultura mexicana comparten algo en común. Ambos pueden adoptar la forma de animales para confundir y atacar a los humanos. Hoy les traigo 3 relatos reales, narrados por personas que aseguran haber vivido experiencias escalofriantes con estas entidades. ¿Están listos? Entonces apaguen las luces, pónganse cómodos y escuchen con atención. El Nahual del Rancho. Me llamo Rubén. Esto ocurrió hace unos 5 años, en un rancho que pertenece a mi familia desde hace generaciones, ubicado en un pequeño pueblo al norte de México. Yo siempre he sido una persona lógica, alguien que busca explicaciones científicas para todo, pero lo que viví esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Todo comenzó cuando los animales del rancho empezaron a desaparecer. Al principio fue solo una cabra, luego 2 gallinas y después algo más grande. Un ternero. En los alrededores no había rastros de sangre ni huellas, y las cercas estaban intactas. Pensamos que podría ser un coyote, pero los coyotes no cargan con presas sin dejar al menos restos. Algo no cuadraba. Una noche, mi padre y yo decidimos hacer guardia. Nos turnábamos para vigilar desde la azotea de la casa principal. Yo llevaba una escopeta, aunque nunca pensé que tendría que usarla. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando todo estaba en completo silencio, escuché un ruido proveniente del corral. Era como si algo estuviera arrastrando madera. Me asomé con cuidado y bajo la tenue luz de la luna, vi algo que no olvidaré jamás. Era una figura oscura, de pie junto al corral. Al principio pensé que era un hombre, pero su postura era extraña. Parecía encorvado, con los brazos demasiado largos y una cabeza desproporcionada. Cuando levantó la mirada hacia mí, me di cuenta de que sus ojos brillaban como los de un animal. Le disparé sin pensarlo 2 veces, y el sonido del arma hizo eco en toda la propiedad. La criatura soltó un grito desgarrador, como un lamento humano mezclado con el rugido de un animal. Corrió hacia el bosque, moviéndose de una manera antinatural, casi como si sus extremidades no funcionaran correctamente. Al día siguiente, al inspeccionar el lugar, encontramos algo aún más inquietante. Huellas humanas descalzas, pero grandes y profundas, como si la criatura hubiera corrido sobre 2 pies. Esa misma semana, un vecino conocido por practicar cosas raras apareció con el brazo vendado. Dijo que había tenido un accidente, pero algo en su mirada me hizo sospechar que sabía más de lo que decía. Desde entonces, dejé de ir al rancho. Algo cambió en mí después de esa noche. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a escuchar ese grito y ver esos ojos brillantes en la oscuridad. El skinwalker en la carretera. Esto me pasó hace algunos años, cuando trabajaba como repartidor en el norte de México. Mi turno terminaba tarde, así que siempre regresaba a casa manejando por una carretera desierta. Nunca tuve problemas hasta esa noche, la noche que me hizo dudar de todo lo que creía. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía, solo iluminada por los faros de mi camioneta. Me gustaba poner música para no sentirme tan solo en esos trayectos, pero esa noche, por alguna razón, decidí apagarla. Quería disfrutar del silencio. Un silencio que, pronto, se convirtió en algo aterrador. De repente, vi algo en el retrovisor. Al principio pensé que era un perro corriendo detrás de la camioneta, pero rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien. El animal era enorme, mucho más grande que cualquier perro que haya visto. Y lo peor de todo, corría a la misma velocidad que mi vehículo, como si no se cansara. Aceleré, pero la criatura no se detuvo. Fue entonces cuando lo vi cambiar. Su cuerpo comenzó a retorcerse de una manera imposible. Sus patas traseras se alargaron, sus músculos se deformaron, y en cuestión de segundos estaba corriendo sobre 2 piernas como un humano.
Su rostro seguía siendo el de un animal, pero esos ojos eran humanos. Llegué a casa temblando y cerré todas las puertas. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo rasguñando la ventana de mi habitación. Reuní el valor para mirar, y ahí estaba, la misma criatura, observándome desde el otro lado del vidrio. Me di cuenta que me había seguido hasta mi casa, fuera lo más aterrador que me pasó. Nunca olvidaré esos ojos. Desde entonces, no he vuelto a manejar por esa carretera, y cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, lo primero que se viene a mi mente es esa criatura. La mujer que cambiaba de forma. Mi nombre es Jesús. Esto ocurrió en el pueblo donde crecí. Un lugar tranquilo pero lleno de leyendas y supersticiones. Era un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques densos, donde las noches eran tan silenciosas que podías escuchar el susurro del viento entre los árboles. Las historias de nahuales y brujas eran algo común, contadas alrededor de las fogatas o en las noches frías cuando la gente se reunía en las casas. Aunque siempre escuché esas historias, nunca les di importancia, hasta que vi algo que jamás podré olvidar. En mi calle vivía una mujer conocida como Doña Clara. Era una anciana que siempre había estado sola. Nadie sabía mucho de ella, salvo que vivía en una pequeña casa al final de la calle, rodeada de árboles y con un jardín lleno de plantas que parecían más salvajes que cultivadas. Algunas personas decían que era curandera, que sabía de remedios y plantas, pero también que tenía otros conocimientos, algo más oscuro. Mi madre me advertía que no me acercara demasiado a su casa. Esa mujer sabe cosas que no son de Dios, me decía con seriedad. Pero yo, siendo joven y terco, nunca le presté atención a esas advertencias. Para mí, Doña Clara era solo una anciana solitaria, quizás un poco excéntrica, pero nada más. Una noche de fiesta, mi percepción cambió para siempre. Habíamos celebrado el cumpleaños de un amigo en su casa, y al terminar, decidí regresar caminando. Era tarde, quizás cerca de la medianoche, y la calle estaba completamente desierta. La única luz venía de las lámparas viejas que apenas iluminaban algunos metros alrededor. Al pasar frente a la casa de Doña Clara, noté algo extraño. Había una luz tenue proveniente de su patio trasero, como si hubiera una fogata. Sentí curiosidad, pero también un poco de temor. ¿Qué estaría haciendo alguien tan tarde? Me acerqué con cuidado, escondiéndome detrás de un árbol cercano para no ser visto. Desde mi escondite, vi a Doña Clara de pie junto a la fogata. Su sombra se proyectaba en las paredes de su casa y había algo en su postura que me pareció inquietante. Estaba encorvada, murmurando palabras que no pude entender. Tenía algo en las manos, pero desde donde estaba no podía ver qué era. De repente, todo cambió. El aire se volvió más frío y el murmullo de sus palabras se transformó en un canto extraño, como un susurro que parecía llenar todo el lugar. Sus movimientos se volvieron bruscos y lo que ocurrió después me dejó paralizado. Su cuerpo comenzó a cambiar. Al principio pensé que era un efecto de las sombras, pero no. Su espalda se encorvó aún más, sus brazos se alargaron de una manera antinatural y sus piernas parecieron fusionarse en algo parecido a garras. Luego su rostro ya no era humano. En su lugar apareció el de un ave enorme, con ojos negros y brillantes que parecían perforar la oscuridad. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La vi extender unas enormes alas, negras como la noche, y con un movimiento rápido levantó vuelo hacia el bosque. El sonido de sus alas era como el de un trueno lejano, y dejó tras de sí un grito que aún me persigue en mis pesadillas. Esa noche apenas dormí, y al día siguiente, todo el pueblo estaba hablando de lo mismo. Doña Clara no había salido de su casa en todo el día. Algunos vecinos se atrevieron a entrar y la encontraron muerta en su cama.
Decían que había sido un ataque al corazón, pero yo sabía que no era tan simple. Algo más había ocurrido, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores. Algunos decían que doña Clara había hecho un pacto, otros que era una nahual que usaba su forma humana para esconderse entre nosotros. Unos más aseguraban que su muerte había sido el castigo por haber abusado de sus poderes. Lo que más me aterra es que, desde esa noche, he empezado a notar cosas que antes me parecían normales. Miradas que duran demasiado, sombras que no deberían estar ahí, y personas que, por un segundo, parecen moverse de una manera que no es humana. Y entonces me pregunto, ¿cuántas otras personas como doña Clara podrían estar viviendo entre nosotros, escondidas detrás de rostros familiares? Nunca volví a pasar por su casa de noche, y aunque trato de olvidar lo que vi, ese grito sigue resonando en mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo. Estas historias nos recuerdan que a veces lo desconocido está más cerca de lo que pensamos. ¿Has vivido algo parecido? ¿Tienes algún relato que quieras compartir? Mándamelo a mundoscuro2025@gmail.com y quizá lo narre en el próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los relatos más aterradores. Hasta la próxima.